Buenas noches con todos. ¿Me escucha? Padre, buenas noches, sí le escucho. Buenas noches, padre, también le escucho. Pero buenas noches, también yo la escucho bien claro. De igual manera, padre, buenas noches, le escucho, Pangoa. Buenas noches, padre. Villarrica, también le escuchamos. Buenas noches, padre, sí se escucha. Padre, buenas noches. Buenas noches. Creo que mi internet está mal. Sí, yo también. A ver. ¿Sí me escuchan? Sí, padre, buenas noches. Padre, buenas ¿Se escucha mal o noches, qué? sí se escucha. Uy, no se escucha bien, ¿no? Cuando habla se le escucha muy bien, padre. ¿Paró de hablar? Bueno, me parece que el internet está bastante mal. Si me escuchan, a ver, hablen ustedes también. Si me pueden escuchar para yo también Aquí escucho bien, escucharles. A ver. padre, Yurinaki. Padre, yo lo escucho perfectamente. También, padre, empiece su conferencia y Bueno, vamos a decir si se buenas sigue escuchando noches. A bien. ver, ¿me pueden escuchar? Hablen también Sí, ustedes. sí, le escuchamos bien. Yo le escucho bien. Creo que el padre no nos escucha. ¿No nos escucha, padre? Padre, no escucho. A ver, me cambié a otra red. A ver, díganme ahora si me pueden escuchar. Sí, Muy padre, bien, se bueno, le escucha, Sí, padre. sí se le escucha. Ahora está mejor, ¿no? Sí,
Bueno, hay que ver Sí si se no escucha, falla. padre. Bueno, ya mejoró ya. A ver, vamos a... Empezar. Hermana Alejandrina, sí, me puede escuchar, ¿no? Muy bien, padre. Bueno, me he cambiado de red. Creo que esta no va a fallar. Esperemos. Esperemos eso. A ver, de Pangoa. Malú, ¿me escuchas? Sí se escucha, padre. Ahora sí está bien, ¿no? Yo también te escucho ahora, Malú. Muy bien. Ya, bueno, entonces ahora sí vamos a empezar. Paula, desde Gran Pajonal. Ahí no nos escuchan, Hola, creo. padre. Así, ¿no? Ya, Paula, muy bien. Listo. Esta red creo que está mejor ya. Esta no se va a caer. Si se cae, lo recogemos. Ya. A ver, uno de ustedes, cualquiera, que haga una oración para empezar la clase. A ver, ¿quién se anima? Yo, hermana Alejandrina, Ya. empezamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre bueno, te damos gracias por este momento de gracia que nos concedes para conocerte más, aumentar nuestra fe y poder servir a nuestros hermanos y anunciarles el Evangelio. Recibe todo lo que esta noche estaremos haciendo para tu mayor gloria. Amén. Muy bien, gracias, hermana Alejandrina. Entonces, vamos a empezar la clase. Vamos a recordar primero que ya hemos tenido varias clases sobre Dios Padre Creador. Hemos intentado rastrear un poco las Sagradas Escrituras desde la Biblia, qué encontrábamos, ¿no? Desde Creador, el Génesis, y luego Padre, cómo íbamos encontrando la figura sobre todo de Padre, ¿no? En el Antiguo Testamento veíamos que no era tan común llamarle Padre, porque todavía tampoco se había revelado el Hijo, ¿no? Jesús nos muestra de forma más clara quién es el Padre. Pero bueno, encontrábamos otras imágenes también, ¿no? De esposo, de rey, pero ya desde la experiencia de la paternidad, o sea, de haber experimentado también la paternidad, nosotros, ¿no? O sea, el pueblo, un padre, las personas tienen un padre, desde ahí ya se podía pensar algo, ¿no? Sobre Dios también como padre y la acción o el acto de crear ya nos lleva a pensar en un padre, ¿no? Es el padre el que engendra, el que crea. Muy bien. Eh, entonces, hoy, ya que hemos visto la escritura, luego también veíamos cómo la Trinidad estaba ahí, ¿no? Cómo lo de padre era dirigido o se le daba ese nombre al Creador, ¿no? Al que nosotros llamamos Dios Padre. Bien, hoy vamos a entrar a ver cómo todo esto desemboca en los concilios, pero no nos vamos a centrar en los concilios, sino nos vamos a centrar en el credo. El credo es como las verdades de nuestra fe, ¿no? Que debemos creer. Y el credo tiene diferentes funciones, ¿ya? Porque nosotros conocemos el credo, dónde lo rezamos, a ver, o dónde lo decimos, a ver, el credo, En la si misa, recuerda. en la La Santa misa, muy Misa, bien. ¿Qué día? domingos ¿La misa de de qué día? fiesta.
los domingos. Domingos y fiestas. Eso muy bien, se dice el credo, ¿no? Nosotros conocemos el credo por la misa. Es como en la misa públicamente decimos las verdades que nosotros creemos, ya las verdades de nuestra fe, que son sacadas de la Escritura, está claro, luego eso se elabora. Pero ya para profundizar un poco más, podemos decir que el credo, o sea, el credo no solo tiene una sola función, ni el credo, los credos podríamos decir ya en plural ahora, no tienen una sola función, sino los credos tenían diferentes funciones. La que más nosotros conocemos es la que rezamos en la misa. Y aún así, en la misa, algún momento, algún tiempo, también nos hicieron rezar eh, el credo más largo. Entonces, mira, para empezar, ya podríamos eh, decir que incluso cuando rezamos en la misa o cuando lo profesamos en la misa, lo decimos en la misa, podemos conocer dos credos, ¿no? ¿Saben ustedes los nombres de esos credos? Credo de Constantinopla, creo. Eso, niceno-constantinopolitano, ¿no? Ese es el más largo, ¿sí? Ajá. Y vamos a llegar a eso, bien. Ya eso responde a unas herejías, es decir, personas que enseñan la fe también, pero algunas verdades cerradas. Entonces, el concilio se reúne para poder aclarar esos errores. Así nace el credo, ¿no? Y se dice, bueno, esta es la fe de nuestra iglesia, todos tienen que profesar. Muy bien, ya hemos encontrado un credo que viene de dos concilios, ¿no? Nicea y Constantinopla, salen de esos dos concilios. Ya vamos a ver el concilio, cada concilio, qué trató de corregir o qué trató de aclarar. Hay otro más breve, ese es largo. Hay otro más breve y que es más antiguo. Nicea 300 y tanto, 325, Constantinopla ahí luego posterior, pero hay otro credo que es más antiguo. ¿Cómo le llamamos ese credo? El credo A ver, niceno, sí, o sea, niceno-constantinopolitano es uno solo, ¿ya? Antes hay otro que es más corto, más breve, que lo rezamos todos los domingos en misa. El apostólico, el padre. credo de los apóstoles, ajá, de los Muy apóstoles. bien, el credo apostólico, ya lo que llamamos apostólico, bueno, porque la tradición dice que lo habrán hecho los apóstoles, ¿no? Cada uno de ellos habrá elaborado como una estrofa, ¿no? Y así se realizó el credo. Bueno, es una tradición, ¿ya? Es decir, es una forma de explicar. Ya lo normal es que ese credo ha ido elaborándose poco a poco, porque si nosotros vemos, y aquí les digo, ¿no? Entonces, conocemos ya dos credos. El contenido es el mismo, ¿ya? El más breve es el credo de los apóstoles que decimos, el que rezamos todos los domingos en misa, así lo conoce. Credo de los apóstoles sería el más antiguo. Eso sí está comprobado, ¿ya? Que es el más antiguo. Pero de que hayan hecho los apóstoles así, cada uno una estrofa, eso no está del todo comprobado. Lo más lógico es que en la iglesia se haya ido elaborando ese credo, ¿ya? Colocando las verdades de nuestra fe y ahí tenemos el credo de los apóstoles. Luego hemos hablado del credo niceno-constantinopolitano. Esto es más, eh, no es suficiente decir más largo, ¿ya? Porque bueno, en verdad es más largo, ¿sí? Pero podríamos decir, es, explica más las verdades de nuestra fe. Ya partiendo del credo de los apóstoles, claro. Lo otro es como explicar un poco más, aclarar un poco más las verdades de la fe. Bien. Pero ahí nos damos cuenta, mire, son credos para profesar, ¿no? Lo profeso, digo cuáles son las verdades de mi fe. También había otros tipos de credo. Por ejemplo, cuando una persona, por miedo a, a- a- a ser martirizado, o sea, es decir, en los primeros años de la iglesia, ¿no? Por miedo a que
por declarar tu fe puedas entregar tu vida, ya puedan quitarte la vida. Hay gente que renunciaba, ¿no? O sea, renunciaba a su fe porque tenía familia, tenía que cuidar a su familia. Entonces, hay veces el miedo es más fuerte, ¿no? Y se puede entender. Gente que tenía familia decía, tengo que cuidarles a ellos. Entonces, les obligaban a renegar de su fe. Entonces, había gente que hacía eso, renegaba, pero luego se sentían muy mal, ¿no? Se sentían muy mal porque no es que lo querían hacer, sino había otras cosas que les condicionaban y renegaban de su fe. ¿Ya? Para un poco para salvarse y poder dedicarse. Habían renegado de su fe como una simulación. Uy, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Sí, padre José Antonio, se le escucha Muy muy bien. claro. Entonces, les venía diciendo eso, ¿no? Entonces, está bien. Entonces, a ver, cuando ellos regresaban a la fe, cuando ya no había peligro, ellos pedían volver a la iglesia, ¿no? Entonces ahí también había un credo, una profesión, mejor dicho, que ellos profesaban su fe públicamente también. Sí, tendría otros contenidos. Ahora no recuerdo, ¿no? Qué más contenía, pero sí, delante de todos tenían que profesar, ¿no? Su fe. Era entonces un tipo de credo también para volver a la iglesia. Luego también conocemos lo que es el credo bautismal, ¿sí? También hay otros tipos, y eso podemos encontrar incluso en los evangelios ya. El credo bautismal se podría encontrar en los evangelios. Ya para darnos cuenta cómo la iglesia ha ido elaborando la fe que nosotros tenemos, es decir, el contenido de nuestra fe, de forma clara qué es lo que debemos creer, la iglesia lo ha ido elaborando poco a poco. Sí, y ha habido credos para diferentes momentos. Por ejemplo, ¿ya? ¿En qué consistía el credo bautismal? Ya saben que cuando se bautiza también hasta ahora, se pregunta, ¿no? Así que creo responde, ¿no? Están profesando la fe. Cuando es mayor ya él mismo podría también responder o profesar, ¿no? En ese tiempo, si nos acercamos a los evangelios, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, si nos acercamos al Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles hay testimonio, ¿no? De que ya había un credo bautismal. ¿Y cómo era ese credo bautismal? Se le pregunta, ¿no? ¿Crees en Jesucristo? Sí, muy bien, a bautizarse. El credo bautismal era breve, ¿no? ¿Crees en Jesucristo? Sí, el credo cristológico podríamos decir que era necesario para ser bautizados. Sí, eso lo encontramos en la Sagrada Escritura. Entonces, de ahí vienen nuestros credos, ¿no? O sea, tiene fundamento en las Escrituras porque aparece, o sea, no elaborado el credo como lo profesamos en misa, no me estoy refiriendo a eso, sino como antes de ser bautizado tenías que profesar en quién crees, en qué crees, y recién te bautizaban. A eso me refiero. O sea, el credo que nosotros también profesamos en el bautismo, en la Eucaristía, tiene fundamento bíblico, ¿no? Es decir, ya hay testimonio de que para ser bautizado se le preguntaba, ¿no? ¿Crees en Jesucristo que murió? Ya, se les decía, ¿no? Que murió, padeció y resucitó. Sí, creo. Va a bautizarse. Ya, mira, ya hay un credo bautismal. Otro tipo de credo bautismal y más breve. Esos serían los primeros credos, incluso si decimos. Serían los primeros credos y de ahí ya se fue completando y eso serían nuestras verdades de la fe. Por eso, en la misa, en el bautismo, tenemos que profesar nuestra fe. Incluso cuando se va a enseñar teología, ¿ya? Cuando van a enseñar teología, hay que profesar la fe para decir, eso es lo que tú crees y eso vas a enseñar. Entonces, otro tipo de credo, ¿no? Bien, entonces ya
esto es como una introducción. Nos hemos dado cuenta que la Iglesia eh, en diferentes momentos ha utilizado los credos. Por eso en plural vamos a decir, ha utilizado los credos y nos hemos dado cuenta. Hay un credo bautismal, hay un credo que se utilizaba en la Eucaristía, otro credo que lo utilizaban para los que regresaban a la fe, los que habían renegado de la fe por X motivos, tenían que profesar. Aquel que tenía que enseñar también profesaba el credo, ¿no? Las verdades que va a enseñar. Bien, entonces tenemos una tradición de los credos. La Iglesia no se ha inventado nada, sino desde las Escrituras parte. Hemos dicho que en la Escritura ya hay, cree en Jesucristo, que murió y resucitó, sí creo. Muy bien, a bautizarse. Ya, ese era como el rito. Entonces, en los credos también aparece eh, la figura del Padre. A esto quería llegar. Por eso les he explicado lo que es el credo. ¿Ya? Entonces, en los credos y en el credo que luego va corrigiendo la fe, que va aclarando la fe, ya, que va quitando estas confusiones, entonces aparece también el Padre. Ya creo en Dios Padre Creador. Ajá, ahí aparece. Entonces vamos a ver cómo aparece y por qué aparece en el credo el Padre Creador. Eso es lo que ahora vamos a tratar. No vamos a desglosar todo el credo porque ahí hay muchas cosas que ver. En el credo ves lo que es la Iglesia, lo que es el Padre, lo que es el Hijo, Cristología, el Espíritu Santo, neumatología, la Iglesia, los apóstoles. Como les digo, el credo es como el contenido de nuestra fe breve, ya que se va buscando en las Escrituras y también cuando la Iglesia se va consolidando. Entonces, las verdades de nuestra fe, ¿ya? No vamos a desarrollar el credo porque es amplio, les decía, hay muchos temas, ¿sí? Hay muchos temas. Nosotros nos vamos a centrar cómo en ese credo aparece la figura de Dios Padre y Padre Creador. Eso nos interesa para el curso, ya para ver entonces que en los credos también aparece, se le denomina a Dios, a nuestro Dios, como Padre y este Padre Creador. Muy bien. Bien, hasta aquí alguna pregunta para compartir la diapositiva y vamos a seguir lo que les he dicho. A ver si hay alguna pregunta, levanten su manito o lo dicen, a ver, mientras voy buscando. Ya. ¿No hay preguntas? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Sí, padre. ¿Malú? Sí, padre. Malú, pensé que te habías dormido, Malú, ¿ah? Bien. Sí, se le escucha, Zulma, padre. está bien. Ya. Vamos a entrar entonces ahora en esta parte, ¿ya? Lo que les decía, les hice la introducción para ver un poco lo que son los credos y nosotros vamos a centrarnos pues en el credo que profesamos en la iglesia y vamos a ver cómo en el credo aparece el Padre y el Padre Creador. El Padre en la fe de la iglesia, eso me refiero, ya el título ya engloba todo. Dice, el título dice, el Padre en la fe de la iglesia, es decir, el Padre en el credo, diríamos, la fe de la iglesia está condensada en el credo. Para que tengan una idea, la fe de la iglesia, la fe de toda la iglesia está condensada en el credo. Entonces, eh, ahora vamos a decir cómo aparece la figura de Padre en el credo. ¿Ya? ¿Qué se ha tenido que hacer? El camino que se ha tenido que recorrer para llegar a esta imagen de Padre. Bien, cuando hablamos del credo, los últimos credos, tendríamos que referirnos a las herejías. Cuando hablamos del credo bautismal, no nos estamos refiriendo a las herejías, ¿ah? Como
motivo o principio para la verdad de nuestra fe, sino cuando hablamos del credo bautismal nos estamos refiriendo a la verdad que hay que aceptar, ¿ya? Para poder ser bautizados, para poder formar la familia de los cristianos. Entonces, el primer credo bautismal es breve, ¿no? ¿Cree en Jesucristo que murió y resucitó? Sí, creo. Ya, bautícense. Eso ya pueden revisar en las Escrituras. Revisen más Hechos de los Apóstoles, ahí van a encontrar esos testimonios. Ya este credo luego se va completando. Entonces, para lo que nosotros vamos a estudiar, sobre todo el credo de Nicea y Constantinopla, Nicea sobre todo va a aclarar lo que es Padre, ¿ya? Lo que es el Hijo, Jesús, y aclarando lo que es Jesús, va a aclarar lo que es el Padre. Ya Constantinopla va a tratar otros temas, ¿sí? El Espíritu Santo también. Ahí ya se concluye el credo. Bien. Entonces, motor para poder elaborar el credo son las herejías. ¿Ya? Las herejías entonces van a impulsar primero el estudio de la palabra de Dios. Recuerden que está Jesús, enseña a los apóstoles, ya los que reciben y a su vez transmiten después de los apóstoles o contemporáneo de los apóstoles, están los que conocemos nosotros los padres de la iglesia, los padres apostólicos. Padres apostólicos serían como los que han conocido de primera mano a los apóstoles, han recibido la enseñanza directa de los apóstoles, entonces tienen la enseñanza más fresca. Ellos van a escribir también de Jesús, van a hacer correcciones y lo van a hacer desde la escritura. Cuando nos acercamos a algún padre apostólico, un padre de la iglesia, te vas a dar cuenta que toda su predicación, todos sus escritos están centrados en las escrituras. Parten, citan la escritura, lo desarrollan. Nuevamente citan la escritura, desarrollan. Entonces, mira, las herejías lo que ha hecho es que la iglesia, o sea, los obispos, porque los padres de la iglesia son sobre todo obispos. Mayoría, la mayor parte son obispos. Entonces, obliga que las herejías a acercarse a la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, profundizar la palabra de Dios. Desde ahí ir escudriñando, viendo qué diría esa palabra, cómo debemos entenderla. Ya saben que las herejías es el error de enseñar erróneamente una verdad de fe. Esa es una herejía. ¿Ya? También es bien pensada, claro. Lo elaboran bien. ¿Ya? Entonces, pero lo importante es aquí, una herejía nos lleva a profundizar la palabra de Dios. Eso es lo importante. Bien. Nicea. Llegamos a Nicea en el 325. Es, diríamos, como el primer concilio. ¿Ya? Va a definir lo primero, la divinidad de Jesucristo. Entonces, aclarando esto va a aclarar la paternidad de Dios. ¿Ya? Y ahí es cuando se va a tener más claro quién es el Padre que nos crea. Bien, entonces, vamos a decir así, la primera tarea que tiene la iglesia es entender a Jesús. No es fácil. ¿Por qué? Porque aquí una vez más vamos a recordar, la fe o los primeros cristianos no es que llegan sin nada, no es que llegan sin nada, no es que vienen sin creer. Recuerden que la fe, o sea, el anuncio, la buena nueva, se da en Jerusalén. Y Jerusalén es como la comunidad judía y el lugar más importante de la comunidad judía. Ahí está el templo de Jerusalén, lo más importante, la presencia de Dios, el templo para los judíos. Entonces es una comunidad judía, es comunidad creyente, creyente judía, y los judíos tienen su doctrina. Dios cree de los judíos nos viene el monoteísmo, un solo Dios,
un solo Dios, ¿sí? Un solo Dios y fuera de él no hay más. Eso es doctrina monoteísta, eso es lo que los judíos introducen en la fe. Esa es la novedad de los judíos, vamos a decirlo. La novedad de los judíos es el monoteísmo, porque sus vecinos no eran monoteístas. Es decir, creían en una divinidad mayor y divinidades menores, a quien rendían culto al Dios mayor, pero no se olvidaban de los menores, ¿ya? Entonces, rendían culto, sí, a un Dios mayor, ¿sí? Pero no eran monoteístas. Entonces, la herencia, la novedad que trae el judaísmo es el monoteísmo. Hay un solo Dios y no hay más. Esa es la diferencia con los otros. Ya, monoteísmo, un Dios y no hay más. Y Él lo ha creado todo. Y Él lo domina todo. Eso es. Entonces, pero esa doctrina no es, bueno, entra en ellos, ¿no? Lo creen, listo. Yahvé se revela, yo soy. Bien, se revela, se da a conocer, y precisamente en Egipto es cuando se revela como un Dios monoteísta, ¿no? Con Moisés, ¿ya? Fuera de él no hay más. Bien. Así camina el judaísmo. Entonces, viene la plenitud de la revelación, ¿no? Desde el Antiguo Testamento ya se va anunciando la llegada de Jesucristo. Ya Jesucristo no es fácil concebir para los judíos que es Dios. Recuerden el monoteísmo, para ellos está bien marcado. Hay un solo Dios y fuera de él no hay más. Claro, entonces viene Jesús enviado, el Hijo del Padre, ¿sí? Él viene el Hijo, se presenta como el Hijo, yo hago la voluntad de mi Padre, dice, ¿no? Entonces, no es fácil para los judíos concebir, ¿no? Jesús como Dios, porque va rompiendo su monoteísmo. O sea, como lo entienden ellos, un único, ¿ya? Nosotros también somos monoteístas, pero de un Dios trinitario. Un único Dios, ¿sí? Pero trinitario, ya tres personas. Bien. Entonces, ahí es cuando empiezan estas herejías, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, no voy a adelantar, luego viene eso. Simplemente les explico por qué esta dificultad al inicio, ¿no? No es fácil para ellos poder entender. Bien, entonces, ante esto, en Nicea, ante esta dificultad de querer explicar, ¿no? Cómo Jesús entonces, cómo entendemos a Jesús, ¿no? Partiendo de un monoteísmo, como ellos lo entendían, un único y no hay más, aparte de él. Sí, Dios, nada más. Entonces, ¿cómo entender ya la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios y el Espíritu Santo? Entonces hay que explicar eso, bueno, hay que explicar desde las Escrituras, claro, ¿ya? Entonces ahí se va a definir la divinidad de Jesucristo, Jesús también es Dios, y se va a aclarar la paternidad de Dios, claro. Entonces la Iglesia va a confesar esta fe en el credo. Bien, vamos a pasar para no confundirnos. La confesión del credo, ¿ya? Bien, ya estamos entrando un poco para poder entender el concilio cómo va a tratar este tema de la divinidad de Jesucristo, para luego pensar en el Padre. Ya desde el siglo II, la Iglesia elabora el sumario de la fe. El sumario de la fe es igual como credo, ¿ya? Sumario, verdades, compendio, credo, es lo mismo. El compendio de la fe, todo está compendiado. Es el credo. Bien, ¿para qué? O sea, ¿para qué? ¿Por qué la Iglesia tiene la necesidad? Ya estamos entrando al credo. ¿Cuál es el sentido del credo? ¿Para qué está el credo? El que nosotros profesamos, el que vamos a estudiar aquí. Entonces, desde el siglo II, la Iglesia va a elaborar su credo, su sumario, su compendio de la fe. ¿Para qué? Primero, para enseñar la fe a los catecúmenos, lo que les decía. Es decir, los que se van a bautizar tienen que, a ver, es decir, los que se van a bautizar tienen que saber por qué se bautizan. O sea, tienen que saber las verdades de la fe. ¿En quién creen? ¿En nombre de quién se van a bautizar? Entonces, para enseñar la fe a los catecúmenos es necesario tener las cosas claras.
las verdades de nuestra fe. Es necesario, por eso se dan cuenta. Por eso nuestras catequesis tienen sentido. Es necesario saber las verdades de nuestra fe, saber en qué creemos y explicar esas verdades de la fe, la transmisión de la fe, ¿ya? Entonces el credo se va a elaborar primero para enseñar la fe a los catecúmenos. Ahí ya sabes qué es lo que vas a enseñar. Y segundo, para combatir las herejías. Claro, porque las herejías se van propagando y van dejando confundiendo a los demás, a la gente. Entonces lo que hay que hacer es proponerles también, estas son nuestras verdades de la fe. Entonces así combatimos, ¿no? Así le damos tranquilidad también a ellos. Bien, esos son los dos motivos. Enseñar la fe, las catecúmenos y combatir las herejías. Alrededor del año 180, antes de Nicea, San Ireneo de León presenta un credo. ¿Ya? San Ireneo de León, bueno, un padre de la iglesia, ¿no? Va a presentar un credo. Como les decía, también no era raro que en cada iglesia, o sea, vamos a decir, para poder entender, ¿no? Se van formando comunidades y en cada comunidad se va quedando un obispo, como el que cuida, enseña, administra la zona. Y no era raro que cada obispo podía hacer también su credo. El credo de Jerusalén, podríamos decir, ¿no? Credo de Constantinopla, entonces ahí elaboraba las verdades de la fe, ¿sí? Entonces eso se enseñaba. Mira, como alrededor del año 180, San Ireneo de León presenta un credo. ¿Qué dice ahí? La iglesia recibe la fe en un solo Dios Padre, ¿sí? No dice así el credo, ¿no? Pero yo le he tratado de resumir. Ya en el credo se va a decir con otras palabras, pero en el fondo, la esencia de ese credo, de una parte de ese credo es que la iglesia, o sea, esa comunidad recibe la fe, y esa fe, ¿qué nos dice? Que hay un solo Dios que es Padre. Mira, ya va apareciendo Dios Padre. Por eso les decía, vamos a coger lo que nos compete aquí en este curso. Ya entonces, ya mira San Ireneo de León 180, él, en el credo que elabora para su comunidad, va a decir eso, ¿no? La iglesia recibe la fe. ¿Y esa fe en qué consiste? En creer un solo Dios Padre. Un solo Dios Padre. ¿Ya? Está especificando un solo Dios y ese Dios es Padre. Ya aparece la imagen de Padre. Bueno, las primeras herejías. Eso para presentarles San Ireneo de León para que se den cuenta que ya desde antes Dios aparece como Padre, como Creador. Entonces, ante esto tenemos que ver las primeras herejías. Arrio. De ahí viene el arrianismo. ¿Ya? Arrio va a negar la divinidad de Jesucristo. Si él va a decir eh, que Jesús no es Dios. Eso, la primera herejía que se da es contra Jesús. Jesús no es Dios, pero él tiene su forma de explicar. Entonces, ¿qué sería Jesús? Para no chocar con Jesús, porque tampoco niega a Jesús. Ya Arrio no niega a Jesús. Es distinto negar y decir, bueno, Jesús no existió. Ah, es otra cosa, ya ahí hay que razonar de otra forma, ¿no? Entonces, Arrio cree en Jesús, es consciente que Jesús ha venido, ha tenido una misión, todo, ¿ya? Y no ha sido cualquier criatura, incluso va a decir, no niega a Jesús, pero lo que niega es la divinidad de Jesucristo. Dice, Jesús sí, pero no ha sido Dios. Ajá. Entonces, si nosotros negamos la divinidad de Jesucristo, entonces lo que estamos diciendo es que Dios no es Padre real, ¿sí? Porque para ser padre tiene que ser de la misma condición. Es decir, le pongo un ejemplo. Yo no puedo ser papá de un perrito, ¿ya? Bueno, a mucha gente le gusta el perrito, no digo que, no digo que está mal, ¿no? Se deshagan de su perrito, no. Sino si vemos a otro nivel, ¿no? Yo no puedo ser papá de un perrito. O sea, una mujer no puede dar a luz un perrito. No es de la misma condición. Tiene que ser
ser mamá de una persona, de un humano, de cuenta. A eso me refiero. ¿Ya? Entonces, si niegas la divinidad de Jesucristo, entonces quiere decir que Jesús no está a la altura de Dios. ¿Ya? Entonces automáticamente estás negando la paternidad real de Dios, porque nosotros estamos hablando de la paternidad real, no estamos hablando de una paternidad de imagen. Si tengan cuidado con eso también, porque podríamos decir, Dios es como un padre. No, no es como un padre, Dios es un padre. A eso nos referimos. Hay otras imágenes, sí. Dios es como un esposo. Ah, es otra cosa. Sí, porque ama como un esposo. Dios es como un rey. Ah, es otra cosa. Como un rey, sí, que cuida, que protege. Pero cuando hablamos de padre, no estamos diciendo Dios es como un padre, no. No estamos hablando de una imagen de paternidad. Estamos hablando de una paternidad real, verdadera. Y por eso tenemos que decir Dios es padre, no es como un padre, es padre. Entonces aquí viene el problema. Si se niega la divinidad de Jesucristo, entonces Jesús no puede ser su hijo, porque Dios no va a poder engendrar. Cuando se engendra, cuando hablamos de engendrar, estamos hablando de la misma condición. Por eso, de la misma condición, no se puede de diferente condición, esa es adopción. Cuando somos de diferentes condiciones, yo adopto, puedo adoptar. O sea, hablando, entendiendo bien la palabra adopción, ¿ya? Adopción, bien. Entonces, cuando hablamos de paternidad, tenemos que hablar de un mismo nivel. Por eso es que José, cuando se entiende bien, ¿no? La palabra adoptar, eh, José, cuando se hace cargo de Jesús, le da todas sus condiciones. Por eso Jesús, por José, viene de la descendencia de David, no por María. ¿Se dan cuenta? Por José viene de la descendencia de David. Entonces, mira cómo le, le asume como padre y Jesús se convierte en hijo de José. Entonces, entre iguales. Y porque son entre iguales, asume todo lo que es José. Descendencia, parentesco, todo, todo. ¿Ya? Entonces, si estamos negando la divinidad de Jesucristo, entonces no es de la misma condición de Dios, del Padre, entonces automáticamente Dios no es Padre real, no es Padre real. Desaparece la paternidad de Dios. Sí, entonces seguiríamos quedándonos como el monoteísmo judío, ¿no? Entendido el monoteísmo judío solamente como único. Entonces, ahí no hay espacio para un padre, ni para un hijo, ni para un Espíritu Santo, ni para un amor de ambos, ¿no? Bien, entonces, Dios no es Padre real. Bien, ¿qué más? Entonces, Arrio, ¿qué va a decir? Y entonces, ¿qué es Jesús? Nos preguntamos, ¿qué es Jesús entonces? ¿Y qué es Dios? ¿Un Padre ficticio? No. Entonces, ¿cómo va a responder Arrio? Arrio va a responder, Jesús es la criatura más perfecta. Ajá, criatura, pero no Dios. Se sigue negando la paternidad entonces de Dios. Jesús es la criatura más perfecta. Mira, lo intenta. Por eso le digo, Arrio no es que renuncia a la fe, sino lo que no puede entender eso. Entonces lo quiere explicar de otra forma. Entonces dice, Jesús sería la criatura más perfecta del mundo entero, y más que del mundo entero, de toda la creación. Es la creación más perfecta, más grande. Es la creación más grande que ha podido hacer Dios, pero criatura, ¿ya? Y que por medio de él, mira, sigue, y que por medio de él, por medio de Jesús, se creó todo. Ajá. No solamente le quiere quitar la divinidad, sino intenta salvar, ¿no? Dice, bueno, Jesús sería entonces la criatura más perfecta creada, y por medio de él fue creado todo.
Pablo va a hablar, pero no habla de esta forma, ¿sí? Pablo va a decir que en él y sin él no se hizo nada, refiriéndose a Jesús. Y Arrio, cuando toma esta cita bíblica de Pablo, lo explica así. Entonces, por medio de él se creó todo, pero siendo criatura. Si no, Pablo lo que está diciendo, en el principio ya existía Jesús y por medio con él se hizo toda la creación. Entonces está hablando de la divinidad de Jesús y porque es Dios también crearon juntos todo. En cambio, Arrio, mira, lo intenta explicar de otra forma. Jesús es la criatura más perfecta, unigénito. O sea, Arrio va a intentar explicar de unigénito. Unigénito es como el primer hijo, ¿no? El único. Va a querer entender unigénito como el único hijo más perfecto, ¿ya? Mira cómo intenta. Y luego va donde Pablo, va a estas citas bíblicas donde dice, con él y por él se hizo todo, y lo va a tratar, por él, medio de él se creó todo, pero dejándole solo en criatura. Unigénito, dice, ha sido creado, el único creado más perfecto. Bien, Arri explica así. Unigénito, Jesús es el hijo creado más perfecto. Esta palabra unigénito, él le da como único, ¿no? Como único, le da un valor así superior a todo, único. Jesús es el hijo creado más perfecto. Y por medio de él, Dios creó todo, para no dejarle de lado. Entonces, es cierto, es el único, es el más mimado, es el más perfecto, y por medio de él se hizo todo, pero sigue siendo criatura, no es Dios. Eso diría Arrio. Entonces, con eso, como les decía, nos hemos tirado todo. Abajo, paternidad, divinidad, todo. ¿Ya? Ahora, el dogma de fe, la confesión de fe. ¿Qué nos va a decir nuestra fe? O sea, el, el concilio o los padres de la iglesia, ¿ya? Padres apostólicos, los padres de la iglesia que van reflexionando desde la fe. Ahí te encontramos a Atanasio. Atanasio es uno de los defensores de la fe, ¿ya? Fue el que combatió la herejía, esta herejía de Arri, del arrianismo, ya les he dicho, negar la divinidad de Jesucristo, y mira todo lo que viene, ¿no? Todas las consecuencias de negar la divinidad de Jesucristo. Atanasio va a decir, si Jesús no es Dios, entonces no hay redención. Él va más, no solamente se queda con la figura del Padre, ¿no? Sino dice, mira, si Jesús no es Dios, entonces no hay redención. ¿Quién puede perdonar? Solo Dios. Jesús le dice, ¿no? Solo Dios puede perdonar. Y por eso le blasfemo, le dice. Entonces, recurriendo a eso, nosotros también diríamos, Jesús no es Dios, entonces, si no es Dios, no puede perdonar, no hay redención. Y Dios, por lo tanto, no sería Padre tampoco. Entonces, eso se le objeta a Arrio, ¿no? Entonces, si decimos que Él nos ha salvado, entonces no nos ha salvado, solo ha fingido salvarnos, porque es criatura. Y solo Dios puede salvar, y los judíos lo han dicho claramente. ¿Quién puede perdonar? Por ende, salvar. Solo Dios. Y a Jesús lo llaman blasfemo por eso. Bien. Nicea, entonces, debe aclarar esto. Entonces, Nicea va a declarar que Dios es Padre Creador. Entonces, Nicea va a explicar y va a decir que Jesús también es Dios, ¿ya? La divinidad, el Hijo, que se ha hecho hombre, pues engendrado desde la eternidad, desde siempre. Por lo tanto, si es Hijo y este Hijo es Dios, es divino, entonces Dios a quien conocemos es Padre. Entonces, si Jesús es Dios, es Hijo, entonces tiene un Padre. A Dios a quien conocemos desde antes, diría, es Padre. Por lo tanto, se remarca la paternidad de Dios. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya hemos encontrado paternidad de Dios, Padre, divinidad de Jesucristo. Ambos se complementan. A ver. Si seguimos. Explicación del dogma. Vamos a explicar ahora lo que Nicea dice. ¿Ya? Entonces,
Nosotros podríamos decir, si Jesús no es igual al Padre, ¿ya? Seguimos. Entonces, Dios no es verdaderamente Padre, ficticio, imagen, pero real no, no sería. Ni el Hijo es unigénito y no hemos sido salvados por Él. Mira todas estas consecuencias que vienen si negamos la divinidad de Jesucristo. Si se niega la divinidad de Jesucristo, entonces todo cae. Mira, Dios no es Padre, el Hijo, ni el Hijo es su unigénito, ¿ya? Y no hemos sido salvados por Él, por Jesús. No nos ha salvado. Seguimos siendo condenados hasta ahora. ¿Cómo se llega a esta definición de, del concilio? Nos estamos refiriendo, ¿ya? ¿Cómo se llega a la definición de Nicea, ¿no? Que Jesús sí es Dios. Tenemos el testimonio de las Escrituras. Ya en las Escrituras vamos encontrando, ¿no? Como el Padre envía a su Hijo, el ángel, la anunciación, los evangelios van diciendo, ¿no? Curaba a los enfermos, perdonaba los pecados, le recriminaban blasfemo, eso solo puede hacer Dios. Para que comprueben esto, dice Jesús, ¿no? No solamente le digo, tus pecados te son perdonados a este ciego de nacimiento, o a este paralítico, mejor dicho, al paralítico, ¿no? Tus pecados son blasfemo, ¿cómo vas a perdonar si solo Dios hace eso? Entonces, para que sea creíble, dice, levanta, toma tu camilla y vete. Ajá, este ejemplo es curioso. Levántate, toma tu comida y vete. Pero la enfermedad no era consecuencia del pecado y ahora este camina. Y si camina, se ha liberado de la enfermedad, se ha liberado del pecado. Es otra forma de demostrar que es Dios. Entonces le ha perdonado y ahora camina. Entonces tiene que ser Dios. Entonces ellos no pueden decir nada ahí, se callan. Porque cuando le objetan que perdone pecados, pero cuando le ven caminar ya no le pueden objetar porque ven, es real. Entonces dicen, este algo tiene. No sabemos de dónde viene, dirán luego, ¿no? Darán testimonio, ¿no? Dice, claro, lo, es que no sabemos de dónde viene y por eso no podemos decir quién es, queriendo un poco salvar a Jesús, ¿no? No sabemos de dónde es, no sabemos de dónde viene, entonces no podemos juzgarle. Bien, entonces, el testimonio de la Escritura está, ¿no? Cómo se va presentando Jesús como Dios. Jesús habla en el Nuevo Testamento, ya, y aquí hay ejemplos. Ya van a ver que ahí habla Jesús también. En el Nuevo Testamento, Él va a hablar, va a ir, yo hago la voluntad de mi Padre, ¿no? Quien conoce a mí, conoce al Padre. Ya va revelando Jesús. Quien me conoce a mí, me conoce conoce al Padre. La Escritura lo llama unigénito. ¿Ya? Ni se afirma que el Hijo no es creado, sino engendrado, lo que les decía. Esa es la clave de Nicea. Ya es unigénito, lo llama unigénito, y ni se afirma que el Hijo no es creado, sino engendrado, lo que les decía, ¿no? Cuando hablamos de engendrar hay que hablar del mismo nivel, ¿no? Cuando una engendra es el hijo, tiene que ser de la misma condición, mejor dicho, ¿sí? Diferentes condiciones no, no sería engendrar, sería, no sé, mm, eh, una especie así de adoptar, ¿no? De acoger, mejor dicho, acoger. Entonces nosotros por eso somos hijos por adopción, ¿sí? No somos hijos como Jesús, unigénito, el único. Sí, el hijo, el único hijo de Dios, por eso lo llamo unigénito, es mi único hijo. Pero nosotros también somos hijos, sí, podríamos decir, claro que somos hijos, pero nosotros somos hijos por adopción, porque no somos de la misma condición de Dios, somos su criatura. Pero también nos llaman hijos, sí, porque nos adoptó, sí, por su hijo nos adoptó. Bien, entonces, el Nicea va
aclarar eso, ¿no? Jesús es Dios, es de la misma condición del Padre. Entonces, si es Dios, es Hijo, sí, porque es de la misma condición, el mismo nivel, ya vamos a llamarlo así. Entonces, sí, puede ser el Hijo o es el Hijo. Entonces, ahí el Padre es verdadero Padre. Bien, entonces aquí con Nicea, Nicea llega hasta aquí. Ya Nicea aclara entonces, Jesús es verdadero Dios, y si es verdadero Dios, es de la misma familia del Padre, entonces si se le da el nombre de Hijo, entonces Dios es verdadero Padre, del unigénito, del único Hijo, de nosotros por adopción, precisamente porque tiene esa paternidad, puede ser nuestro Padre. Ahí tiene sentido también la paternidad de Dios, porque es Padre, puede ser Padre de nosotros también, y nosotros sus hijos, porque nos adopta. Bien, entonces Nicea aclara esto y dice, bueno, Dios es Padre. Y luego advierte, lo que no cree, advierte todo lo que puede venir. Bueno, entonces, ahí sale el credo de Nicea, ya aclara, ¿no? Creo en Dios, en un solo Dios, Padre, Creador de todas las cosas. Eso es lo que nos interesa. Luego de Jesús ya se le explica, ¿no? Jesús, también divino, todo eso. Ya, pero del Padre dice eso, ¿no? Creo en un solo Dios, Padre, creador de todas las cosas, de lo visible e invisible. Bien, mira cómo lo aclara. Nosotros se quedó más corto, decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo pasamos, mira. Cambio el credo niceno, constantinopolitano, después de aclarar, ¿no? Esta herejía, este tema, ya se explaya un poco más, ¿no? Creo en un solo Dios, sí, Padre, creador de todas las cosas, de lo visible, invisible, ya, todo más amplio. Bien, ahora mira, este credo o esta aclaración, ¿cómo va a tener influencia? ¿Dónde? Y con esto vamos a acabar. En la liturgia de los sacramentos, en la oración también, todas las oraciones, cuando empezamos, en el nombre del Padre, del Hijo, ya, el Padre, aclarado. En las oraciones también ¿no? Invocamos al Padre, siempre invocamos al Padre, ¿sí? Y todo tipo de oración, en los bendicionales también se encuentra, siempre se recurre al Padre, Padre que creaste todo, ¿ya? Ahora, en la liturgia lo encontramos de forma más clara lo encontramos en la liturgia. Si nosotros vamos al bautismo, mira, desde Nicea, todo lo que va, eh, todo lo que se va aclarando, complementando. Entonces, en el bautismo, decimos, ¿no? Se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aparece el Padre ya, la Trinidad, pero remarcando el Padre. Eh, Luego, en la reconciliación, la confesión, nosotros conocemos como la confesión, ¿no? La absolución cuando se da, dice, ¿no? Dios Padre misericordioso que reconcilió al mundo, empieza refiriéndose a Dios Padre misericordioso. El Padre entró ya también en la reconciliación. Y así podríamos hablar también de la Eucaristía. La Eucaristía es una bendición, ¿no? Reconocer que todo viene de Dios. Reconocemos que todo viene de Dios. ¿Sí? Bendice, Padre, esto que te presentamos. Bendice esos frutos de la tierra, ¿no? Le presentamos. Estamos reconociendo que todo viene de Dios, que es bueno. Y Eucaristía quiere decir acción de gracias por todos estos beneficios. Entonces, miren, la Eucaristía nos referimos. Bendice, Padre. Te pedimos, Señor, que bendigas. ¿Sí? Se nota clarito estos dones. ¿Sí? Envía tu Espíritu. Se reconoce al Padre. Todo viene de Dios. Y lo que les decía, Eucaristía quiere decir acción de gracias, ¿no? Damos gracias por todos estos beneficios. ¿De quién nos ha venido? Del Padre. Ya, entonces la Eucaristía, sabemos que es la presencia real de Jesús, pero también
vemos que todo esto viene de las manos del Padre. Todo este don viene del Padre. Todo lo que recibimos en la Eucaristía, incluso el mismo Jesús. Bien. Bueno, vamos a llegar hasta ahí con respecto a lo que es a lo que les decía al inicio, ¿no? El Padre en la fe de la Iglesia. Miren cómo el Padre entró en la fe de la Iglesia, en el credo, en el compendio, y cómo se fue aclarando para poder decir es verdadero Padre. No una imagen, sino verdadero Padre. Bien, hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta, algo, lo pueden hacer.